Amado Señor, muchísimas gracias por la oportunidad que nos has dado de ofrendarte este culto de adoración, del cual tú eres digno y mereces. Y a nosotros, Señor, nos complace enormemente que tú nos hayas redimido para formar parte de tu pueblo, de tu nación, y poderte adorar en comunión con el resto de hermanos que nos reunimos ahora alrededor de toda la tierra para invocar y proclamar tu santo nombre, Señor. Te damos las gracias, Señor, que tú conoces nuestro devenir, y mientras que estamos peregrinando hacia ti, también conoces la dificultad de la vida terrenal en el desierto de la vida, y tú nos riegas, Señor, con tu espíritu, con tu palabra, y rogamos, Señor, que tú hagas en nuestros corazones lo que solamente tú sabes y puedes hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la vida indudablemente hay días alegres y hay días tristes en la vida. Hay circunstancias agradables y circunstancias dolorosas en la vida. Y todos perdemos en las circunstancias dolorosas como las que nos encontramos estos días con la partida de nuestra hermana querida Noemí Romero. Y Jesús, el autor y consumador de la vida, lo sabía muy bien. Por eso Él decía que nos convenía a nosotros que Él partiese al cielo. ¿Recordáis por qué nos convenía que Él partiese? Porque unos días después Él enviaría sobre nosotros su Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí conoce muy bien nuestras heridas, sí conoce muy bien cómo sanarnos, sí conoce muy bien también cómo quebrantarnos si fuera pertinente, cómo guiarnos, cómo iluminarnos. Él es el Consolador, por antonomasia Él es el Consolador. Es la único que tiene poder y capacidad para confortar nuestras almas. Él es el Paracletos, el que instala su andamiaje alrededor nuestro para confirmar nuestra fe. Él es el Señor, bendito Señor. En el libro de Hechos de los Apóstoles también se denomina Hechos del Espíritu Santo, porque redacta toda la experiencia apostólica inspirada por el Espíritu, que les llenó de poder, como el Señor dijo, quedarse en Jerusalén antes de cuando le dio la gran comisión, hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Y sabemos en Hechos de los Apóstoles 3 cómo llegó el día de Pentecostés y los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Y todo Hechos de los Apóstoles va narrando la historia misionera de los apóstoles extendiendo el Evangelio. Hoy en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles nos encontramos una historia muy bonita, la cual vamos a empezar a leer por el final, por el capítulo 11, versículo 14, para ver el resultado de la historia. Dice el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, versículo 14. Él, haciendo referencia al apóstol Pedro, te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, haciendo referencia a Cornelio, y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esto que para nosotros es cosa común, que el Evangelio se ha extendido a todas las naciones, para los judíos en aquel momento les motivó hasta un concilio. El primer concilio en Jerusalén fue por este motivo. ¿Cómo es posible que se haya predicado el Evangelio a los llamados gentiles? Ellos le llamaban perros gentiles. Para ellos había una barrera clarísima entre los judíos y el resto de naciones, entre los circuncidados y los no circuncidados, de tal manera que no tenían relación. ¿Cómo Dios iba a extender su gracia a estos llamados perros gentiles? Era tan difícil de aceptar que cuando llegó el momento, ya digo que provocó un concilio para poner en orden
estas explicaciones de cómo el Espíritu se mueve libremente como Dios quiere. Y nadie puede estorbar el Espíritu de Dios, que está llamado a extenderse hasta el último rincón de la tierra, y entonces será el fin y el Señor vendrá. Vamos entonces a compartir esta lección del capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ya tenemos aquí en escena los dos personajes principales y los dos lugares en los que se encontraban. Si algunas veces hemos representado el púlpito como un mapa de Israel, aproximadamente Cesarea estaría por la mitad, pegado al mar Mediterráneo. Todo esto es mar Mediterráneo, aquí estaría Italia, aquí estaría España, ¿vale? Cesarea era una ciudad logísticamente muy importante en el Imperio Romano, porque por ahí entraba toda la logística militar de los romanos para precisamente subyugar a Israel. Y 45 kilómetros más abajo se encuentra Jope, ciudad marítima también, donde embarcó Jonás queriendo venir para Tarsis. Ya digo que están ahí los dos personajes, uno en Cesarea, el otro en Jope, Cornelio y Pedro. Y el ángel se aparece a Cornelio. ¿Y qué le dice? Tus oraciones y tus limosnas han sido oídas. Dios creó a los pajaritos para que canten, y nos alegra cuando lo escuchamos cantar. Dios creó el alma de las personas para que oren a Dios, y Dios se glorifica cuando un alma ora a Dios. Él nos ha creado a su imagen y semejanza. Cornelio no conocía a Jesús, pero oraba a Dios. Conocía al Dios del Antiguo Testamento. Había tenido un encuentro con el pueblo de Dios, con su Israel. Cualquier persona que tiene un encuentro con su Israel es bendecida. Cornelio tuvo la bendición de invocar el nombre de Dios. Y las oraciones, que parece que suben y parece que no llegan a ningún sitio, como el incienso llega delante del trono de la gracia, y Dios la tiene apuntaditas, muy en consideración. Y por supuesto nos va a responder mucho más generosamente de lo que nosotros pudimos. Ese es nuestro Dios de toda la gracia. Le dijo: tus limosnas también han sido recogidas. ¿Recordáis el proverbio que dice que el que da al pobre, a Jehová presta? Y Dios no es deudor de nada. Un día nos encontraremos en la gloria recibiendo galardones. David, Ana, Diego, tomad vuestros galardones, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etc. Pero Señor, si nosotros solamente te hemos oído y tenemos fe de tu existencia, pero ¿cuándo te hemos dado de comer? ¿Cuándo te hemos dado de beber? ¿Cuándo te hemos asistido y ayudado? Cada vez que lo he hecho a uno de estos más pequeños, es como si me lo hubiese hecho a mí. Consolar, confortar, ayudar a un necesitado es ayudar en el nombre del Señor y ser canal de la bendición del cielo hacia esa persona. Es la mejor tarea que un alma puede hacer, bendecir a otro en el nombre del Señor. Esto hizo Cornelio, esto hacía Cornelio, no para obtener un mérito de salvación, lo hacía por motivación piadosa, y Dios sabe las motivaciones de cada uno. Dios sabe que el que le busca, le encuentra, cara a cara. Y sabe también el que lo hace por otras motivaciones, como los que lo hacían por presumir delante de los demás, ya tienen su premio. Pero el que lo hace para agradar a Dios, allí tiene un ángel. Cornelio,
ve a buscar al apóstol Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Nótese que no explica el ángel el Evangelio. Pudieran los ángeles explicar el Evangelio. Pero Dios nos ha dado esta comisión a nosotros, indignos, torpes, pecadores. No lo haremos igual de bien. Misterio insondable. Dios quiere hacerlo a través de nosotros. Dios se glorifica cuando nosotros lo hacemos indudablemente. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué es necesario? Un día estaba Jesús en casa de Lázaro, Marta y María. Y recordáis, Marta afanada, con muchos quehaceres para atender bien a Jesús y a los visitantes. Y María se había sentado allí a los pies de Jesús a oír a Jesús. El bendito, el deseado de todas las naciones estaba allí en su casa. ¿Cómo no voy a abrir mi alma a escucharle? Y Marta, maestro, no, te da cuidado de que mi hermana, dile que me ayude. Ay, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y esta has cogido la buena parte. El mundo nos vende muchas ansiedades. Los comerciales nos intentan crear muchas cosas, pero solamente una es necesaria: estar a los pies del Maestro, recibir su Espíritu para hacer canal de la bendición a otras criaturas mientras que el Señor nos conceda vida aquí en la tierra. Si no, ya estaríamos en el cielo. Es necesario, es necesario. Otra palabra que también el Señor precisamente le dijo a Pedro, cuando le dijo a los apóstoles que tenía que ir a Jerusalén, pero que iba a ir a Jerusalén por última vez, porque ahora le iban a prender, le iban a azotar, le iban a maltratar y finalmente iban a morir. Pedro, tan fresco, maestro, pues si lo sabe, no vaya, no vaya. Pedro, es necesario. Lo dice el Señor 3 veces anunciando su muerte. Es necesario que padezca y que sea entregado en manos de inicuos, porque estaré padeciendo y sufriendo el castigo que todos vosotros merecéis. Es necesario. Era necesario que el Santo Cordero fuese a la cruz del Calvario. Así fue como este hombre, Cornelio, envió a 3 personas. Envió a 2 sirvientes y dice que envió también a un soldado piadoso. Lo envió desde Cesarea hasta Jope. ¿Cuántos kilómetros hemos dicho que hay? 45, aproximadamente un día de camino. ¿Por qué decimos esto? Para introducir al segundo personaje, el apóstol Pedro. Ya hemos comentado cosa de él. Apóstol elegido por el Señor, principal entre los apóstoles, estaba claro. Después del día de Pentecostés, él tomó la iniciativa de predicar el Evangelio, había sido prendido ante las autoridades y daba buen testimonio, era valiente. Ya no era un cobarde, era poderoso, predicaba con denuedo la palabra de Dios porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Ahora, si le dicen a Pedro, o le dicen a cualquier judío circuncidado, que tuviera que ir a casa de un incircunciso, mira lo que dice la Escritura. Versículo 28. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a casa de un extranjero. Si un extranjero te invitaba a comer, no iba, ni siquiera pisaba el umbral de la puerta. La paraley, no la ley de Dios, la paraley que habían hecho los judíos, que a veces se conforma con las tradiciones, con las cosas que se van conformando por la civilización de las distintas culturas, había hecho una barrera entre los judíos y el resto del mundo, entre los circuncidados y los incircuncisos, porque también había judíos incircuncidados, con los cuales, dicho sea de paso, Jesús se relacionaba. Jesús se relacionaba con los incircuncisos, llamados pecadores, con los publicanos, con los extranjeros, pero ellos no. Por eso ellos estaban también con Jesús, con ese rifi-rifi, diciendo, ¿cómo viniendo de parte de Dios, se junta con todo el mundo?
porque tienen necesidad de médicos. Si no tuvieran enfermo, no me juntaría con ellos, pero para eso he venido, para sanar y sanar su corazón. Pero esto los judíos no lo habían entendido hasta hoy, hasta este glorioso momento. Si a un judío le decían ahora, si a Pedro le hubiesen dicho que si viviera aquí, Pedro, voy a casar a Cornelio, ¿sabéis qué hubiese dicho Pedro? No voy. Me explico el contexto, pero Pedro no estaba al lado. Pedro estaba a 45 kilómetros. Tenía el Señor un día para obrar en la mente de Pedro y cambiar sus convicciones. Y el Señor sabe, cuando Él pone su reloj en marcha, cómo hacer las cosas. Y las hace muy bien. Por eso, al día siguiente, versículo 9, al día siguiente, mientras, nótese este adverbio circunstancial, mientras, porque va a aparecer 6 veces en todo el capítulo 10. No aparece mucho en la escritura, pero aquí aparece 6 veces y en la porción que vamos a leer ahora 3. Ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras, Pedro estaba perplejo dentro sobre lo que significaba aquella visión. ¿Cuántas veces hemos leído mientras? 3 veces. Mientras que nosotros estamos aquí, el Señor está haciendo su obra en nuestros corazones y alrededor de nuestras circunstancias. Y nos explicamos, la primera vez que aparece mientras en la Biblia, aparece en el libro del Génesis, al principio. En Génesis capítulo 2. Cuando el Señor había creado al varón, cita la Escritura, versículo 21, entonces, como no se había hallado ayuda idónea para él, entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y, ¿qué dice? Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y se cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Mientras que nosotros estamos haciendo las cosas de Dios, Dios está trabajando en las circunstancias de nuestra vida. Dios es el buen alfarero, modela nuestra alma y modela todas nuestras circunstancias. Cuando estamos en sus caminos, cuando buscamos agradarle, cuando las personas están en el culto, están honrando y centrándose en Dios, mientras tanto Dios va organizando nuestras circunstancias. Mientras que otro quizá dice: no voy al culto que tengo que estudiar o que tengo... A esto les va peor. Pero nos centramos en Génesis. ¿Qué hizo el Señor mientras que Adán dormía? Le preparó su ayuda y dormía. Aleluya. ¿Qué está haciendo Dios ahora con su prometida? La está preparando. Mientras que el postrer Adán está en la gloria, está preparando a su prometida. Nos está ministrando a cada uno de nosotros, nos está vistiendo de lino fino, que son las obras que Él tiene preparadas de antemano para cada uno de nosotros. Nos está redimiendo de toda lengua, raza y nación para Él. Está formando a su prometida para un día tener ese encuentro glorioso con Él. Mientras que están pasando días cotidianamente, el Señor está haciendo su fina obra sobrenatural. Y no puede pasarnos del alto. Quizás no nos demos cuenta, pero tenemos que aprender que mientras que no nos damos cuenta, la mano poderosa del Señor está moviendo
sus hilos como Él solamente sabe y puede hacerlo. Y con Pedro lo hizo. A Pedro le manifestó esta señal de los cuadrúpedos, de los reptiles y de los peces. ¿Qué dijo Pedro cuando le dijo que comiese? No, yo esto no lo he comido jamás. Es más, yo tenía una santa justificación. Dice, Señor, si usted mismo nos ha enseñado en Levítico ser santo así como yo soy santo. Nosotros no nos relacionamos con los extranjeros no porque no queramos, sino porque estamos escardados. Cuando en otros siglos nos hemos relacionado con los extranjeros, por ejemplo con los moabitas, ha ocurrido que ha habido mezclanzas familiares, ha habido matrimonios mixtos y al final los ídolos de ellos han terminado aquí, en tu casa. Entonces nosotros hemos hecho una paralel para evitar que nosotros nos relacionemos con los extranjeros. ¿Dais cuenta que hay una justificación espiritual? Pero equivocada. Las leyes las hace Dios. No tenemos que hacer las personas para leyes, para ver, interpretar o justificar lo que Dios ha escrito en su santa palabra. Y cuidado con las tradiciones, que en todas las culturas hay tradiciones que eclipsan u opacan la santa palabra de Dios en vez de intentar aclararla como quizás sanamente se pretendía. Pedro aprendió. Claro, aprendió a las duras, no a la primera, no a la segunda. ¿A la cual aprendió? A la tercera. Y ya él lo del número 3 ya le sonaba, no de hace mucho. Dios sabe hacer sus cosas y cómo convencer a cada uno. No le obliga a que vaya a Cesarea, tenía que ir a Cesarea, sino que lo convence, porque sabe que una persona convencida es una persona que entrega su vida por el Señor. Una persona que no va forzada, va convencida por amor al Señor y por amor al prójimo. Era una locura para él, era una cosa nueva, las barreras se estaban derrumbando. Lo que él antes llamaba inmundo, el Señor dice, lo que yo he limpiado no lo llamé tú inmundo. Amén. Señor. Amén, Señor. ¿Qué voy a decir yo? Me han enseñado desde chico otra cosa diferente, pero tú me estás mostrando otra. ¿Qué ocurre si los católicos no hubiésemos cambiado y no hubiésemos quedado en la tradición que nuestros padres nos enseñaron en su mejor leer y entender? Porque seguiríamos siendo católicos, o hindúes, o de Confucio, o islámicos. Tenemos que estar abiertos a escudriñarlo todo y aprender lo mejor, no, lo excelente, aquello que viene de lo alto. Y a Pedro le estaba viniendo, ¿de dónde la visión? De lo alto. Alguien pudiera decir, hombre, Señor, si a mí me viniera la visión así, no tendría todo clarísimo. ¿Por qué no nos da señales como a Pedro? Ay, qué infantiles somos, Es verdad que lo pensamos esto algunas veces. Si yo tuviera esto, lo tendría más claro. Señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ya nosotros tenemos una gran señal, que es la señal de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás lo tenemos que aprender a masa y martillo, escudriñando la Escritura. No esperemos un aprendizaje fácil con una visión de un día. Esto lo hizo el Señor porque le apremiaba, aquellos iban llegando. Es más, cuando terminó la visión, llegaron. Y ya Pedro estaba aprendido. ¿Qué tenía que responder ahora cuando le invitasen a subir a Cesarea? Sí. Pensando Pedro en estas cosas, le habló, versículo 19, en la visión y le dijo, Pedro, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió y luego hay un conjunto de palabras sobre levantarse, descender. He aquí 3 hombres te buscan. Cada vez que aparece en la Escritura he aquí, no es una proposición subordinada a cualquiera. Cuando aparece he aquí, atento, lo que viene ahora es sorprendente, importante, curioso. He aquí 3 hombres te buscan, 2 sirvientes de Cornelio y un soldado romano. Si me hubiesen buscado ayer, le hubiese dicho que no, pero hoy, sorprendentemente, me están buscando en el nombre del Señor, porque Dios tiene planes con esto que acaba de ocurrir. No solamente nos enseña algo para que quede en el baúl de los recuerdos, nos enseña algo para actuar con los demás. Nos explicamos
Dios nos da no para retener, nos da para hacer canales de bendición a los demás mientras que estamos aquí. Así fue como Pedro dice que se levantó y descendió. Levantarse en la Escritura aparece frecuentemente. No es un levantar físico. Si nosotros tuviéramos que decir, vamos a salir fuera, no habría que decir levantarse y salir fuera. Simplemente se diría salir fuera. Y ya se sobreentiende el levantarse. Y el andar hasta la puerta y salir, obviamente. Pero cuando el Señor dice en el Espíritu levantarse, está diciendo levantar nuestra alma, levantar nuestro corazón. Generalmente el alma no está dispuesta para las cosas celestiales. El alma está en un tesoro de barro que está dispuesta para las cosas terrenales. Por eso el Señor tiene que decir frecuentemente a su pueblo, levántate, o levanta tu alma, levanta tu corazón, para encargarte de una misión, un ministerio evangelístico, de discipulado, de alabanza, de obra social, del que sea. Pero nosotros por nosotros mismos no podemos levantar. Jerónimo nos leía el jueves anterior, Salmo 3. Señor es mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Qué ocurre con la cabeza de cualquier persona? Que está abatida. En nuestro pecado, en nuestra miseria, estamos en el lodo cenagoso. Ninguno es digno de levantarse para Dios. Si una persona tiene la gloria de escuchar un día al Señor, levántate, bendito sea Señor, si yo soy inútil, yo soy incapaz, si mira cómo voy, ya no sé qué más. Pero para eso he descendido yo, por eso dice levántate y desciende. Para eso Él descendió desde su trono a la cruz. Para eso Él descendió hasta lo más bajo que se puede descender una persona. Él no solamente se hizo hombre, se hizo siervo, esclavo, y descendió hasta la muerte, y muerte de cruz, para desde lo más bajo podernos levantar nuestra cabeza. Pero para eso Él, cuando estaba en la cruz, tuvo que bajar la suya. Y después de muerto, con su muerte, venció a la muerte. Y 3 días después fue levantado a resurrección. Era necesaria una cruz. Dijo Juan 3, igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado en la tierra. Hermanos, la tierra se hizo para alabanza, Efesios 1, que acabo de leer acá, para alabanza de la gloria de su gracia. La mayor gracia del Señor es su gracia, y la ha mostrado en la cruz del Calvario. La tierra se hizo para un día poner la cruz, y esa cruz radiar toda la benevolencia, todo el amor, toda la misericordia que Dios tiene con todas las criaturas. Él fue levantado, Él nos exhorta a nosotros que nos levantemos y descendamos. Humíllate, Pedro, humíllate, rompe tus barreras, defiende a hablar con los demás. No nos creamos, humíllate, ve con él, habla con el otro, con el extranjero. Así Pedro fue obediente a la misión, estaba convencido de lo que había entendido, luego lo dice, que había entendido que Dios no hace acepción de personas. Le recogió allí en su casa un día y al siguiente día fueron hasta Cesarea. Así fue cuando llegaron, por cierto, no se fue solo. Luego lo dice el capítulo 11, que se llevó 6 de los de la circuncisión. Dice, lo que voy a hacer va a traer cosas. Esto no me voy a llevar 2 testigos, ni 4, se llevó 6. Para que lo que ocurra delante de Dios y delante del testigo que yo ando en verdad y en pureza de corazón. Y efectivamente, allí fueron los 7, más los 3 que lo habían venido a buscar, a la casa de Cornelio. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Fíjense, Cornelio sabía, como centurión romano, ya le había ocurrido a Jesús, cuando un día un centurión fue a él, Señor, te ruego que venga a mi casa a sanar a mi siervo. Él sabía que no era digno de un hebreo, de un judío, ir a la casa de un extranjero, y menos de un romano.
que eran los que estaban subyugando a Israel. Pero ¿qué le dijo Jesús? Sí, iré. Claro, cuando aquel Cornelio vio que estaba allí Pedro, se postró pensando que era una eminencia. Los sucesores de Pedro, cuando a alguien se le postra, ¿cómo se ponen? Imperio, el de Roma, claro, gobernar en todo el imperio romano, y nosotros con vosotros. La iglesia unida al Estado, abominable. Ellos, cada vez que uno se le postran, ellos se estiran más. La alcurnia, vestido con sus filasterias. ¿Qué hizo Pedro? Levántate, yo también soy humano. Solamente nos postramos ante Dios. Nosotros somos todos siervos inútiles. El Señor en su misericordia le ha complacido encomendarme esta gloriosa misión, y aquí estamos nosotros delante de todos sus parientes. Entonces, después de la conversación en la cual se repasan los hechos que habían ocurrido, le dice, aquí estamos, versículo 33, así que luego te envié a ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Vaya pueblo con un corazón dispuesto. Es difícil encontrarse personas así, una sola persona así. Pedro se encontró a Cornelio, a sus parientes más próximos y a sus vecinos más próximos. Se lo encontró con un oído dispuesto a escucharlo. Esto está bien, hablando de que tiene un corazón dispuesto a escucharlo. ¿De qué le tenía que predicar? Preguntaba el apóstol Pedro. ¿De qué le tenía que predicar? Del Señor Jesús. Puesto lo que hace. Predicar el Evangelio es predicar del Señor Jesús. El Espíritu Santo, cuando habla, lo que más honra le da es hablar y exaltar el nombre de Jesús. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, alaba a Jesús, predica de Jesús, da gloria a Jesús. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, versículo 34, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, porque todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Glorioso resumen de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Empieza incluso con antes de nacer Jesús. Todos los profetas, no algún profeta, todos los profetas apuntan al Mesías. Todos. Toda la Escritura tiene un centro, un clímax. Nuestro Señor Jesucristo, la venida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Él es el centro de toda nuestra vida. Todos los profetas la apuntaban y Él vino. Eso es lo que se celebra cuando vino hace 2023 años, en Navidad. Él vino, el Mesías deseado, el Redentor, puso sus pies en la tierra para ser nuestro glorioso Salvador, salvarnos de nuestros pecados. No venía a salvarnos de vosotros, de los romanos, venía a salvarnos de una necesidad mayor, el pecado que nos separaba de Dios. Habíamos hecho una rebelión contra Dios. Y Él fue, dice, ungido por el Espíritu. Hablando también, el propio Señor también fue ungido. ¿Alguien recuerda cómo se ungía en el Antiguo Testamento a los
profetas, a los reyes, con aceite, amén. ¿Recordáis quién ungió al rey David? Samuel, y aún era un niño, o a Saúl previamente. Cualquier profeta, cualquier ministro de Dios era encargado para una misión ungido con aceite. Y el aceite representa el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue ungido Jesús? Pregunto. Amén. Amén. Cuando fue bautizado, vino sobre él el Espíritu Santo. Y dice el Evangelio de Lucas, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el tentador al desierto. No vino el príncipe de este mundo y dice, bien, ya está lleno del Espíritu Santo, qué bueno. No. Ahora vino el tentador a robarle, a tentarle. Hermanos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, es cuando va a venir el ladrón a usurpar, a robar. Porque entonces hay tesoro en nuestra alma. ¿Habéis visto la película de los Piratas del Caribe o otra película similar de los del Caribe? Cuando ellos ven, ¿no han visto la película? O otra similar, cuando va un barco por allí andando cargado de pescado, ¿van los piratas a robar pescado? No, ya pescado hay mucho. Pero cuando va un barco de esto español o inglés cargado de tesoro, ¿qué hacen los piratas? La atacan. ¿Por qué? Porque llevan tesoro. Cuando una persona está en el mundo vacía y sin Cristo, ¿le ataca el príncipe de este mundo? ¿Le toca la espalda? Sigue así que va bien. Justo al infierno, pero va bien. Claro, no le va a decir que va mal. ¿Qué hace con nosotros? Nos ataca. Hermanos, cuando estemos llenos del Espíritu Santo, esperemos los ataques del diablo, que anda como león rugiente buscando cómo quitar nuestro principal tesoro, que es nuestra santidad. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo es cuando más se manifiesta nuestra santidad y cuando más se manifiesta el poder de Dios a través de nosotros. ¿Cómo se estropea? Contaminando nuestra alma. Él va a hacer todo lo posible por hacernos tropezar y tiene cierta habilidad, porque a cada uno sabe cómo nos tiene que poner la zancadilla. Pero estemos advertidos, hermanos, estemos advertidos. Siguió Pedro predicando de este glorioso Evangelio de la paz. ¿Qué es la paz? Lo contrario a la guerra. Por eso habla de la rebelión. La rebelión que había entre el ser humano y Dios. Rebelión es rebeldía. Rebeldía por el pecado. De rebelión viene bélico. Conflicto bélico. Entre las personas y Dios hay un conflicto bélico provocado por nuestra rebeldía, por nuestra rebelión. Y el Señor predica el Evangelio de la paz para que haya reconciliación. Por eso dice el profeta Isaías que Él tuvo que ser despreciado y desechado entre los hombres. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por su llaga hemos sido todos curados. Bendito sea el Señor, que Él ha pagado el castigo que yo merecía, podría decir Cornelio y toda su casa, que en una cruz romana Él ha padecido lo que yo merecía. Ese es el Cristo del que nos estamos anunciando. El Cristo que no ama como ama el mundo, que ama aún a sus enemigos y está dispuesto a dar su vida por ti como la dio en la cruz del Calvario. Ese es el Mesías glorioso que el Señor nos ha llamado a llenar nuestras bocas por todo el mundo con orgullo y regocijo de Dios. En ese instante, Cornelio y todos los que escucharon aceptaron a Cristo como su Salvador. En ese instante. Hay veces que una persona tarda 2 días, 3 días, un periodo de tiempo, pero en aquel instante ellos recibieron a Cristo como su Salvador. Dice en el versículo 44, mientras, nos quedan 2 o 3 minutos solo. Mientras, recordáis los mientras, aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos
que ha recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó bautizarlo en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. El día que nacemos de nuevo ocurren muchas cosas. De muchas de ellas no nos damos ni cuenta. A veces tarda meses, a veces tarda años, y de otras ni siquiera nos enteraremos la gloria. Nacemos de nuevo, somos aceptados en el amado, somos llamados hijos de Dios, nuestro nombre se inscribe con letras de oro en el libro de la vida y nada ni nadie lo va a poder borrar. Somos llenados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es el final de Efesios, de lo que leía Carlos. El Espíritu Santo de la promesa. Somos templo del Espíritu Santo, que es las arras es las primicias, las arras de nuestra herencia, hasta que llegue el momento, hasta que dice, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Las arras. Pentecostés es una fiesta que ya se celebraba. Siempre Pentecostés 50 días después de la resurrección de Jesús. Penta 50, ya era una fiesta, la de las primicias. Se sembraba 50 días antes y ahora, cuando los campos estaban llenos, se recogían, se metía la hoz y la primera cosecha, ¿a quién se presentaba? Al Señor. Señor, gloria a ti, que nos has dado este año otra vez del fruto de la tierra. Lo primero, lo mejor, para ti. Ya yo tengo mi campo lleno, ya yo me voy a tirar todo el verano recogiendo para llenar mis graneros. Las primicias Pentecostés que ha hecho el Señor nos ha sellado con las arras, con las primicias. El Espíritu Santo es la primicia, lo mejor está por venir. Gloria al Señor. Si esto es glorioso lo que tenemos ahora, lo que nos espera es indescriptible, es insondable, es inenarrable, como decía el apóstol Pablo, que había vislumbrado algo. Es glorioso, hermano, lo que tenemos y lo que se nos espera. Es glorioso. Es glorioso. Cada criatura es un templo del Espíritu Santo. Y terminamos. ¿Recordáis en el Antiguo Testamento dónde moraba la Sequiná? Primero en un tabernáculo, luego en un templo, que por cierto, cuando se levantó el templo, magnificaban a Dios, como aquí. Alabad a Jehová porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Es el versículo más repetido de la Escritura. Y ahora en el Nuevo Testamento ya Dios no mora en un templo hecho de piedra. Dios mora en nuestros corazones. El que está al lado tuyo es un templo del Espíritu Santo. Tú misma eres un templo del Espíritu Santo. Gloriosa realidad, insondable valor, pero esa es la estima con la que Dios nos trata. Amén. Amén. Amén.